Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida pasamos por situaciones tan difíciles, tan complejas, por situaciones de dolor, de sufrimiento, de angustia, de preocupación, que en momentos como ese siempre uno quisiera tener a alguien al lado con quien pudiera por lo menos descansar un poco su corazón, alguien que le diera un abrazo, alguien que por lo menos le escuchara. Miren, de la gente no siempre se espera que nos diga algo. De la gente por lo menos se espera, uno dice, yo lo que necesito es que alguien me escuche. Y pareciera como que se hace una especie de catarsis, de exorcismo, se exorciza un poquitico el dolor cuando se habla, porque sin lugar a dudas, cuando los dolores, las penas, las tristezas se comparten, terminan dividiéndose y se hace mucho menos pesado. Pero ¿qué pasa cuando de pronto, en medio de la soledad o a lo mejor en una situación de orgullo, porque también podría ocurrir que simplemente por ser orgullosos, nosotros no queremos compartir con absolutamente nadie o no encontramos a ese nadie, pero el dolor pesa, la situación se va agravando? ¿Qué hace una persona en un momento como ese? A mí me preocupa que uno muchas veces termine abrazándose, oigan bien esto, abrazándose inadecuadamente de donde no tiene que abrazarse. Hay gente que se abraza de su dolor, de su tristeza, de su pérdida. Hay una canción de Leonardo Fabio donde él dice, mi tristeza es mía y nada más. A mí letras como esas me inquietan un poco, porque cuando uno hace de su tristeza su posesión, está haciendo de su tristeza su riqueza. Y cuando hace uno de su tristeza su riqueza, uno no la quiere soltar. Porque si usted siente que algo es suyo, usted dice, esto es mío y yo no lo suelto. Y si no lo suelto, la tristeza, el dolor, la angustia, la preocupación, tiene un enorme poder para hacerlo a uno naufragar, para hacerlo a uno hundir. Uno tiene que saber muy bien de qué o de quién se abraza, a dónde uno mira. Y esto aplica para muchas cosas, muchas cosas. Imagínense que uno pierde un ser querido y entonces uno, en vez de abrazarse a Cristo resucitado, se abraza al muerto, se abraza a la tumba del muerto. Y no quiere uno nunca salir de la tumba del muerto. Se está abrazando de lo que no debe. Y el muerto se lo llevará a usted también a la tumba. Y su tristeza lo hundirá. Y mientras más se abrace, más profundo usted va cayendo. Uno tiene que saber de qué se agarra si quiere sobrevivir. O imaginémonos esas situaciones de errores, de equivocaciones, muchas veces graves, gravísimas, que nosotros podemos tener, de situaciones de pecado mortal, donde uno siente que ese pecado, que esa equivocación, también lo está hundiendo a uno en la miseria. Y uno dice, ¿y cómo hago yo para salir de aquí? Pues también me he dado cuenta que hay gente que en medio de su dolor, en vez de abrazarse de Cristo, se abraza de su pecado. Y dice, es que esto es mi error, este es mi pecado. Yo tengo que pagar mi culpa. Y hay gente que cree que la manera de pagar su culpa, de pagar su pecado, es abrazándose a Él y hundiéndose en Él. Así no se expían los pecados. Así como muchas veces necesitamos y buscamos a alguien en quien desahogar el corazón.
alguien que simplemente dé un abrazo en silencio, alguien que permita llorar y que guarde silencio frente a nuestro llanto, que no diga absolutamente nada. En asuntos de fe, llega el momento en que uno sea capaz de entender que no existe, oigan bien, no existe la autorredención. Nadie se redime a sí mismo. Existe la redención, pero no la autorredención. Y la redención viene de otro. Es otro el que redime. Es otro el que dice, descarga tus culpas, descarga tu dolor, descarga tu pecado, descarga tus equivocaciones, ponlo a mis pies. Que si a ti todo ese peso te hunde, yo todo ese peso lo destruyo. Por eso es necesario mirar a quién nos estamos nosotros abrazando. Y yo sí quisiera que usted le pusiera mucha seriedad a esta pregunta. Usted, en este momento, en el cómo se siente, ¿a quién se está abrazando? Si usted se está abrazando una tristeza, usted va a perecer en la tristeza. Si usted se está abrazando a un muerto, a alguien que murió y cuyo dolor no ha sido capaz de soportarlo, el muerto lo va a llevar a usted también a la tumba. A no ser que usted sea de las personas que dice, cuando alguien se muere, llévame contigo. Si eso es lo que quiere, entonces le toca es morirse. Si eso no es lo que quiere, tiene que descubrir a quién va a agarrar, de quién va a sostener su mano. Y el apóstol Pablo, que en estas cosas es un maestro, nos lo recuerda a nosotros hoy en la primera lectura que escribe a los Romanos en el capítulo 3. Dice el apóstol Pablo que la justicia de Dios y la redención de Dios ha venido por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia y la redención han llegado por medio de Jesús. La redención, acuérdense que les acabo de decir que no existe la autorredención, el autosalvamento, por decirlo de esa manera. Eso no existe. No nos autosalvamos. Me voy a salvar a mí mismo. Y sigo insistiendo con el ejemplo que le puse ahorita. Como cuando alguien siente que se ha equivocado tanto que cree que la única manera de poder expiar su culpa, su pecado, es amarrándose al pecado y diciendo, es que yo lo hice, entonces yo tengo que pagar esto, yo tengo que sufrir. El sufrimiento que tengo, yo me lo merezco, porque es que yo me equivoqué. Y resulta que ese sufrimiento y ese dolor lo está consumiendo y lo está llevando a la tumba, en un proceso inadecuado de autorredención o de autosalvamento. Cuando el apóstol Pablo es el que nos dice que la justicia y la misericordia viene por la fe en Jesucristo, sigue diciendo, porque todos hemos pecado y hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios realizada en Cristo Jesús. Todos hemos sido justificados. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar, eso es una cosa que yo he aprendido a descubrir, sobre todo cuando escucho a alguien que viene a contarme o a confesarse? Nosotros todavía no hemos encontrado la justificación en Cristo, sino que hemos encontrado la autojustificación. ¿Qué es la autojustificación? Cuando usted justifica lo que hizo. Vea, padre, yo hice tal cosa. Voy a ponerles un ejemplo cualquiera que se me viene ahorita a la cabeza. Vea, padre, yo le puso los cuernos, pero porque él me los puso. Eso es autojustificación. Yo estoy justificando por qué hice las cosas. Y cuando uno mismo justifica, uno está avalando y diciendo, eso era lo que tenías que hacer. Tú tenías que ponérselos porque él te los puso. Los hermanitos, los hijos de ustedes, yo le pegué porque él me pegó primero. Eso es justificación. Cuando uno peca,
no justifica por qué pecó. La justificación debe venir de Jesús. Él es el que tiene que ayudarnos a nosotros. Él es el que tiene que justificarnos. Al final Él es el que dice, yo te entiendo por qué lo hiciste. Pero no somos nosotros mismos los que nos justificamos. Porque el que justifica su pecado, seguirá en su pecado. Porque si hoy tuve razón para hacer esto, seguiré teniendo razones, las mismas razones para seguirlo haciendo. Eso es la autojustificación. Yo espero estar haciéndome entender. Y el apóstol Pablo dice, porque nosotros hemos sido justificados, el que nos justifica a nosotros gratuitamente es Dios por medio de la redención realizada en Cristo. Dios lo hizo a Él instrumento por su sangre para mostrar la justicia y pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo. Actuó así para mostrar su justicia a fin de manifestar que era justo. Al final, ¿qué nos queda? Cuando uno siente que su pecado, que su dolor, su tristeza, lo está haciendo naufragar, lo está haciendo hundir, agárrese, pero no se agarre de sí mismo. Agárrese de Jesús. No hay otra opción. En la fe no hay más opciones. Señor, como yo mismo no puedo salvarme, como yo lo que he hecho hasta ahora es abrazarme a mí mismo, abrazarme a mi dolor y abrazarme a mi tristeza, y esto lo único que he hecho es hundirme cada vez más en la tristeza y en la depresión, Señor, ahora yo me abrazo a ti. Voy a soltar al muerto y te voy a agarrar a ti. Voy a soltar al hombre que me abandonó, a la mujer que me abandonó y te voy a agarrar a ti. Voy a soltar la enfermedad y me voy a agarrar a ti. Agárrese de lo que tiene que agarrarse. No se agarre inadecuadamente de lo que no tiene que agarrarse. Y mire a quién se amarró. Mire qué es lo que está abrazando. Pero mírelo, por favor. Necesita hacerlo. Y yo sí tengo que decírselos, hermanos, vea. Cuando uno, por ejemplo, no quiere salir de un cementerio después que alguien se murió, está abrazado de la tumba. Si usted terminó una relación y todos los días anda exponiendo las canciones que escuchaban juntos, está abrazando del que se fue. Y coge las fotografías para que le duela más y llorar más y más música y más tristeza. Usted se está agarrando, se está abrazando donde no tiene que agarrarse. ¿Se va a dejar usted morir por el que se fue de su lado? No, hermano, no se infravalore tanto. No se considere tan poquita cosa. Que si la otra persona se fue, la otra persona no merece que usted se muera por ella. ¿O sí? Yo sé que el dolor es una cosa difícil, pero también entiendo que la única forma de poderlo superar y de poder ser sanados es agarrándose de Jesús. Así que llega un momento en que hay que dejar de visitar tanto la tumba sin abandonarla para que se la coma el rastrojo. Tampoco es eso, pero deje de mantener metido allá, que eso no lo va a sanar nunca. Y cuando una persona se va de nuestro lado porque la relación se terminó, vea, hay fotografías que hay que quemar, fotos de las redes que hay que borrar, contactos que hay que bloquear. El que se fue, se fue. Así empiezan los procesos de sanación. Y nunca más una canción que me recuerde a esa persona. Y nunca más vuelva a dedicar una canción a quien usted ya se la dedicó. Yo alguna vez decía que las canciones son de un solo uso. El día que usted se las dedica a alguien, no se puede volver a dedicar nunca más a nadie.
Para que no digan, ay, es que esa también me la dedicó antes fulano. No, hermano, estas cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas, con claridad, con contundencia, con firmeza, que duele, sí, duele. Duele mucho, pero hay que agarrarse del Señor, que es el que nos hace soportar el dolor y que nos cura el dolor. Y cuando alguien se muere de la casa, por favor, no le sigan manteniendo cuarto al muerto. Que hay que estar a la habitación de mi papá. Se murió el papá, que la ocupe otro. Que hay que la ropita de mi papá, regalen la ropita del papá. Así es como se hace el duelo, hermano. Eso es dejar de quererlo. No, ahora la forma de amar al que ya no está es a través del afecto, del recuerdo y del amor y de la oración. Así es como se aprende a amar a los que murieron. No es guardando cositas ahí, va a estar todos los días pasando por delante de la camisa y delante de los zapatos y delante de la fotografía y haciéndole reverencia. El Señor quiere sanar nuestra vida, pero tenemos que ayudarle y poner de nuestra parte. Y acuérdense que hemos sido justificados todos por Cristo a través de la fe en Él. Hay que agarrarnos de Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.